En las vastas praderas del cielo, donde las constelaciones se enlazan como antiguas runas vivientes y los vientos solares arrastran memorias de eras olvidadas, la figura de Géminis se eleva como un héroe doble, un viajero de dos almas que aprende a caminar entre la luz y la sombra. El miedo no se presenta ante este signo como un enemigo singular, sino como un mensajero múltiple, cambiante, que adopta tantas formas como pensamientos cruzan su mente. En la historia celeste, Géminis no huye del miedo, lo estudia, lo cuestiona, lo dialoga, lo deconstruye. Y en ese proceso, lejos de disminuirse, se agranda. Cuando los primeros relámpagos internos anuncian incertidumbre, Géminis se siente como un mercurio líquido que vibra, que se expande y se retrae al ritmo de sus ideas. El miedo aparece muchas veces como un torbellino mental, una danza veloz de posibilidades contradictorias que lo empujan hacia la inquietud. Sin embargo, dentro de ese torbellino nace también la chispa que caracteriza su esencia, la curiosidad. Es la curiosidad la antorcha que le permite acercarse a aquello que lo intimida, no con temeridad ciega, sino con la inteligencia del que sabe que iluminar la sombra es el primer acto heroico del pensamiento. En los relatos astrológicos más antiguos se dice que Géminis, cuando enfrenta el miedo, convoca a sus dos voces interiores. Una es la del viajero ágil que observa el mundo exterior, que capta señales, gestos, detalles y los incorpora como piezas de un rompecabezas. La otra es la del pensador profundo, el que interpreta esos signos y les da sentido. Juntas forman un consejo interno que disuelve lo desconocido en comprensión. Allí donde otros signos sienten un peso denso, Géminis siente un laberinto que se puede explorar. Allí donde otros se paralizan, este signo se mueve con rapidez, buscando nuevas rutas, nuevas opciones, nuevas interpretaciones que conviertan la amenaza en conocimiento. A veces el miedo lo sorprende de madrugada, cuando la mente se ilumina con pensamientos incontrolables que parecen expandirse sin límite. En esa penumbra, la dualidad geminiana se convierte en un faro móvil. En lugar de quedar atrapado, se desplaza entre sus propios temores, preguntándose qué historia están intentando contarle. Descubre entonces que el miedo no es un muro, sino una puerta hacia una versión más ágil y más consciente de sí. Cada vez que se atreve a abrir esa puerta, su espíritu aéreo se fortalece. No porque derrote al miedo, sino porque aprende a traducirlo. En las leyendas del zodiaco, Géminis es también un mensajero entre mundos, capaz de comunicar lo que otros no saben nombrar. Su destreza para manejar el miedo radica en su capacidad para convertir sensaciones inconclusas en palabras, en símbolos, en narraciones que otorgan estructura a lo intangible. Cuando logra articular aquello que lo inquieta, la sombra se organiza y pierde fuerza. Así, lo que comenzó como un sobresalto difuso se transforma en un mapa. Cada idea se vuelve un camino posible, cada duda un puente hacia otra reflexión más clara. En la voz de Géminis, el miedo encuentra un traductor, y en esa traducción se desarma. Pero incluso un signo tan móvil enfrenta pruebas que parecen inabordables. Hay momentos en los que el aire geminiano se vuelve un vendaval interno, una agitación que multiplica fantasmas. En esos instantes, la épica se vuelve más intensa. Las estrellas narran cómo Géminis aprende a detenerse, a respirar en medio del ruido, a discernir entre los temores reales y las ilusiones proyectadas por su propia imaginación. Este acto de pausa es un acto de valentía, porque obliga al héroe a mirarse a sí mismo con honestidad. Cuando lo hace, descubre que su mente, tan rápida y tan brillante, también puede ser su aliada más firme. La claridad sobreviene no como un rayo súbito, sino como un amanecer que se abre paso entre nubes. El verdadero triunfo de Géminis sobre el miedo no está en eliminarlo, sino en moverse con él como quien aprende una coreografía olvidada del cosmos. El miedo le recuerda que aún hay historias por explorar, territorios nuevos en su interior, preguntas que necesitan ser formuladas. Y Géminis, eterno aprendiz del cielo, escucha ese llamado con el mismo entusiasmo con el que un viajero abre un pergamino antiguo. En la epopeya celeste, Géminis emerge finalmente como un maestro del movimiento interno. Su manejo del miedo es una celebración de la inteligencia, de la adaptabilidad, del poder transformador de las palabras y de la agilidad del pensamiento. En cada desafío descubre una oportunidad para expandirse, en cada inquietud un espejo donde se refleja su propia capacidad de reinventarse. Su viaje continúa siempre, porque el viento no se detiene y el héroe geminiano nunca deja de aprender. Así, en cada estación estelar, vuelve a levantarse, ligero y luminoso, convertido no en alguien que no siente miedo, sino en alguien que sabe convertirlo en impulso para seguir avanzando en su camino infinito.
En los rincones sigilosos donde el firmamento guarda sus secretos más antiguos, la figura de Géminis despliega dimensiones que pocas veces se narran con detalle. Allí, más allá de los mitos visibles, su vínculo con el miedo adquiere una profundidad que atraviesa no solo la mente, sino también los tejidos invisibles del destino. Porque en el universo astrológico cada signo sostiene un pacto con la incertidumbre, y el de Géminis es uno de los más singulares: transformar el temor en movimiento, la inquietud en alquimia, la duda en brújula. En las crónicas celestes olvidadas se cuenta que Géminis heredó de los vientos primordiales un don poco comprendido, la capacidad de escuchar los susurros de lo intangible. Estos murmullos no siempre llegaban en forma de inspiración, muchas veces se presentaban como sombras que adoptaban la voz del miedo. Pero en lugar de acallarlos, Géminis aprendió a interpretarlos como mensajes, como advertencias amistosas enviadas por el destino para anunciarle que algo estaba por nacer dentro de él. Así, el miedo comenzó a ser un aliado, a veces incómodo, pero siempre revelador. A través de este vínculo, desarrolló otro aspecto poco explorado: la habilidad de anticipar la naturaleza de sus temores antes de que estos adquirieran forma concreta. En el plano épico, esto lo convierte en un explorador que camina un paso por delante de sus propias dudas, como si la mente geminiana pudiera leer las corrientes sutiles del porvenir. Cuando una inquietud surge en su horizonte interior, no se manifiesta como una amenaza abrupta, sino como un cambio en la vibración del aire, una variación en la luz simbólica que lo rodea. Es en esa percepción temprana donde Géminis descubre la oportunidad de prepararse, de fortalecerse, de reorganizar sus pensamientos antes de enfrentar aquello que intenta desestabilizarlo. Otro aspecto que raramente se describe es su capacidad para disolver el miedo a través del intercambio con otros. En el tejido astrológico, Géminis es guardián del puente entre las almas. Cuando siente que la incertidumbre le pesa, encuentra alivio en compartir su visión, en escuchar otras perspectivas, en alimentar su mente con historias ajenas que ensanchan su propia comprensión. Ese intercambio no es una huida, sino una ceremonia ancestral, la celebración de la multiplicidad como herramienta para comprender el propio interior. En cada diálogo, en cada palabra que cruza el aire, el miedo se fragmenta hasta perder fuerza, como si se diluyera en el espacio entre las voces. Las epopeyas estelares también hablan del papel que juega su agilidad emocional. Aunque desde el exterior muchos interpretan su velocidad interna como inconstancia, quienes observan más allá entienden que su capacidad para cambiar de enfoque es una forma de supervivencia espiritual. En vez de enredarse en un único hilo de preocupación, Géminis recorre diversas perspectivas para encontrar aquella que ilumine el laberinto. Esta movilidad es su espada, un arma luminosa que corta los nudos del temor con un golpe ágil y certero. Existe, además, un territorio silencioso donde Géminis se enfrenta a uno de los miedos más profundos, el temor a decepcionarse a sí mismo. Entre las estrellas se cuenta que este signo lleva dentro un eco antiguo, proveniente del mito de los gemelos cósmicos, que lo impulsa a cumplir con una dualidad elevada, a alcanzar ideales que a veces parecen demasiado altos incluso para su ingenio. Cuando esa presión interna se vuelve un desafío, la travesía se transforma en una odisea íntima. En ella descubre la importancia de reconciliar sus dos mitades, de comprender que no necesita ser perfecto para avanzar, sino auténtico para sostener su luz. Y en esa reconciliación, el miedo se vuelve un maestro indulgente que le recuerda su humanidad incluso en medio de su vuelo celeste. Otro elemento esencial que pocas veces se expresa es la relación de Géminis con los ciclos del cambio. Al estar regido por un planeta inquieto y veloz, la vida lo impulsa a experimentar numerosas transiciones. Cada cambio despierta una forma diferente de miedo, la incertidumbre del comienzo, la nostalgia del cierre, el vértigo del salto. Pero en lugar de detenerse, Géminis aprende a leer estos ciclos como capítulos de una epopeya personal que jamás se repite de la misma manera. Cada transición se convierte en un punto de inflexión donde su espíritu se expande, y donde su capacidad de adaptación se afina hasta convertirse en un arte. Dentro de este viaje incesante surge otro aspecto poco mencionado, el poder de la imaginación geminiana como mecanismo para transformar el miedo en visión creativa. Cuando algo lo intimida, su mente no se limita a proyectar escenarios negativos, también imagina futuros alternativos, rutas inesperadas, posibilidades que nadie más ha considerado. Esta habilidad convierte el miedo en un campo fértil donde puede sembrar ideas nuevas, proyectos valientes y soluciones ingeniosas. Donde otros ven un límite, Géminis ve un portal. Finalmente, en el registro épico de las almas celestes, se describe un don secreto que lo acompaña, la capacidad de renacer mentalmente tantas veces como lo necesite.
Cada vez que el miedo intenta atraparlo, su espíritu aireado se reconfigura, se actualiza, se reinventa. No se aferra a una sola versión de sí mismo, se permite ser tantas como exija su crecimiento. Y en ese renacer continuo convierte el miedo en impulso, en combustible invisible que lo eleva hacia horizontes donde la luz del conocimiento brilla con más fuerza. Así continúa su travesía, expandiéndose con cada sombra iluminada, avanzando con cada temor transformado, construyendo una historia en la que el miedo no es un enemigo, sino una estrella más dentro del mapa que guía su eterna aventura por los cielos interiores y exteriores. En el horizonte donde los mundos sutiles se entrelazan con las narraciones míticas, la energía de Géminis revela aún más capas cuando se habla de su vínculo con el miedo. Entre las tramas celestes que rara vez se relatan se encuentra una dimensión profunda, la manera en que el signo convierte la vulnerabilidad en lucidez. En el corazón de la constelación hay un fuego tenue que no arde como una llama fija, sino como una chispa que se enciende cada vez que la incertidumbre lo toca. Esa chispa es la conciencia que despierta, el instante en que el héroe geminiano reconoce que su propio miedo es una puerta hacia un nivel superior de percepción. En las crónicas más antiguas se menciona una escena simbólica donde Géminis camina por un puente suspendido entre dos mundos, uno hecho de pensamiento y otro hecho de vivencias. Allí descubre una verdad esencial: el miedo se intensifica cuando la mente se separa de la experiencia, cuando las ideas y los sentidos no se encuentran. Por eso, uno de sus dones secretos es la capacidad de unir ambos planos, de permitir que la experiencia aterrice sus temores y que el pensamiento ilumine lo vivido. Esta integración interna es un acto épico silencioso, un ritual donde el miedo pierde fuerza porque ya no puede distorsionar la realidad. Se afirma también en las memorias estelares que Géminis posee el don de ver el humor escondido en sus propios temores. No se trata de burla, sino de una percepción sagrada de ligereza. Allí donde el miedo intenta solidificarse, el espíritu geminiano encuentra una grieta por donde entra la risa, esa vibración que desarma presiones internas y permite respirar. En este sentido, su risa no es simple alegría, es un conjuro ancestral que deshace la rigidez del temor y recuerda que incluso en la oscuridad existe un brillo que puede ser invocado. Otro aspecto profundo y raramente explorado es su relación con la velocidad del pensamiento. Para muchos, esa rapidez interna podría parecer un obstáculo en momentos de miedo, una tormenta de ideas que intensifica la inquietud. Pero en la narrativa épica de su espíritu, esa velocidad se transforma en un mecanismo de rescate. Cuando algo lo asusta, su mente genera múltiples rutas, como si de pronto se abrieran numerosos senderos al mismo tiempo. Esa multiplicidad es su ventaja, pues mientras otros signos sienten que el miedo los arrincona, Géminis siente que se expande. Dentro de su universo mental siempre hay otra salida, otra solución, otra perspectiva capaz de romper el hechizo de la amenaza. En las enseñanzas más profundas del zodiaco se dice también que Géminis posee una sensibilidad a los símbolos que le permite leer señales en su entorno cuando el miedo intenta inmovilizarlo. No es una intuición mística en el sentido clásico, sino una inteligencia simbólica que detecta mensajes en lo cotidiano, una palabra oída al paso, un gesto en alguien cercano, una coincidencia inesperada. Estos signos actúan como faros que lo orientan cuando se siente perdido. Es como si el cosmos le hablara a través de pequeñas piezas que, cuando se unen, forman una constelación privada que lo guía fuera del laberinto. En los pliegues más escondidos de su energía existe otro elemento esencial: el arte de reinventar la narrativa interna. Cuando el miedo surge con fuerza, Géminis tiene la capacidad de cambiar la historia que se cuenta sobre sí. Transforma el relato del peligro en un relato de aprendizaje, reescribe su papel interior no como víctima del temor, sino como protagonista de un proceso evolutivo. Este poder narrativo es una de sus armas más luminosas, pues le permite cambiar el significado de lo que vive sin negar su realidad. En ese cambio de historia, el miedo pierde su autoridad y se convierte en un maestro del que puede aprender sin quedar atrapado. Otro aspecto que rara vez se explora es su relación con el silencio. Aunque la imagen clásica del signo lo muestra lleno de palabras e ideas, las leyendas cuentan que, en los momentos más decisivos, Géminis encuentra en el silencio un aliado inesperado. No un silencio vacío ni forzado, sino un espacio interno donde la mente se ordena como un cielo despejado. Ese silencio es su santuario secreto, el lugar donde su visión se aclara y donde su esencia se reencuentra consigo misma. En ese espacio, el miedo se convierte en un visitante que puede ser observado sin ser confundido con el propio ser. También se narra que, en su viaje épico, Géminis aprende a transformar la dispersión en estrategia. Lo que para otros podría parecer falta de enfoque, para él es una forma de supervivencia emocional.
Su espíritu no se aferra a un solo punto porque comprende que el miedo crece cuando se fija en un único lugar. La dispersión consciente le permite moverse como el viento, esquivando, recorriendo, observando desde ángulos que desarticulan la fuerza del temor. Así logra mantenerse por encima de aquello que intenta atraparlo. Finalmente, entre las páginas más profundas de su leyenda, aparece un elemento trascendental, la capacidad de encontrar propósito en aquello que inicialmente lo asusta. Para Géminis, cada sombra que se cruza en su camino es un fragmento de un rompecabezas mayor que está destinado a armar. El miedo le revela zonas internas que necesitan luz, talentos que aún no han despertado, preguntas que pueden abrir portales hacia una comprensión más vasta de sí mismo. Su camino heroico consiste en avanzar hacia esas revelaciones con la ligereza del aire y la valentía del viajero eterno que sabe que cada duda puede transformarse en sabiduría. Así continúa elevándose, no porque desconozca el miedo, sino porque lo convierte en el viento que impulsa sus alas invisibles. Dentro de su historia infinita, el miedo no es un límite, sino un horizonte que invita a seguir descubriendo cuántas versiones de grandeza puede albergar el espíritu geminiano. En las capas más hondas donde el tejido del cosmos se entrelaza con la psicología ancestral de los signos, la energía de Géminis revela todavía más matices cuando se contempla su relación con el miedo desde una mirada que abarca lo mítico, lo simbólico y lo espiritual. En este plano oculto, se despliega un aspecto poco abordado, la forma en que este signo convierte la movilidad interior en un rito de protección. Mientras otras fuerzas del zodiaco necesitan armaduras o muros, Géminis se protege moviéndose, fluyendo, adaptándose. Esta movilidad no es evasión, sino un antiguo arte heredado de los vientos, capaces de atravesar incluso las tormentas sin fracturarse. Allí donde el miedo intenta fijarse, el espíritu geminiano se vuelve inasible, transformándose en corriente, en idea, en brisa que disuelve lo que parecía infranqueable. En las tradiciones más antiguas se dice que los hijos de Mercurio recibieron un don que rara vez se menciona, la capacidad de cambiar el ángulo desde el cual observan un mismo temor con la misma rapidez con que el cielo modifica su luz al amanecer. Este giro de la percepción es casi mágico. Permite que un miedo que parecía aplastante se convierta en algo manejable, que una inquietud que parecía un monstruo adopte la forma de un desafío que puede interpretarse. Tal mutación perceptiva es uno de los poderes épicos más sutiles de Géminis, porque transforma el escenario interno sin alterar la esencia del desafío, demostrando que la forma en que se mira una sombra determina la fuerza que tiene sobre el espíritu. Otro aspecto profundo emerge cuando se contempla su memoria emocional. Aunque parezca ligera, esta memoria tiene raíces en los valles simbólicos de su experiencia. Géminis recuerda más de lo que reconoce, y dentro de ese archivo silencioso se guardan antiguos aprendizajes vinculados al miedo. Cuando un nuevo temor aparece, su interior busca resonancias con experiencias pasadas y, en ese eco, encuentra herramientas. No se trata de repetir ciclos, sino de comprender que el conocimiento acumulado se convierte en antorcha. En cada situación temida, el signo convoca la historia de sus superaciones anteriores, reconstruyendo la certeza de que cada inquietud atravesada lo fortaleció. Así, el pasado se vuelve un aliado, un coro invisible que acompaña su avance. En la narrativa celestial también se menciona una virtud poco entendida, la capacidad de desmenuzar la complejidad del miedo hasta dejarlo sin estructura. Géminis analiza el temor como si fuera un lenguaje que puede descodificarse. Lo toma por partes, observa sus causas, sus proyecciones, sus exageraciones, sus verdades y sus trampas. En este proceso desmonta la maquinaria emocional que lo alimenta. No necesita destruirlo, basta con comprenderlo para que pierda su poder. Este análisis no es frío ni distante, es una forma de alquimia mental que convierte lo confuso en claridad. Existe además un territorio íntimo donde el signo revela un rasgo poco explorado, la valentía silenciosa con la que afronta sus contradicciones. Géminis es consciente de su dualidad, pero no siempre se habla del coraje que implica enfrentar los temores que nacen precisamente de esa condición. En ocasiones, una parte de su ser anhela moverse mientras la otra desea quedarse, una imagina posibilidades luminosas mientras la otra se inquieta por los riesgos. Este diálogo interno puede generar un tipo de miedo particular, el temor a equivocarse camino adentro. Sin embargo, en la épica interior de Géminis, este conflicto se convierte en entrenamiento. Aprender a conciliar sus dos voces es un acto de maestría espiritual que le permite avanzar con mayor coherencia. De este proceso nace una fuerza serena que lo impulsa a confiar en su brújula interna, incluso cuando el viento cambia de dirección. Otro aspecto sutil surge en su vínculo con la comunicación interna.
Así como es un mensajero en el mundo exterior, también lo es dentro de sí. Cuando el miedo aparece, Géminis inicia un diálogo con su propio corazón. No es un diálogo simple, es una conversación profunda entre su parte racional y su parte emocional. Ambas se escuchan, se disputan, se reconcilian. Esta capacidad de mantener una comunicación interna fluida evita que el miedo se convierta en un tirano silencioso. En lugar de acumular tensión, la libera mediante palabras que ordenan, consuelan y guían. En el universo geminiano, las palabras son puentes que conectan zonas internas que podrían quedar aisladas. También en el ámbito simbólico aparece un rasgo heroico poco mencionado, la manera en que Géminis transforma la curiosidad en antídoto contra la parálisis. Cuando algo lo asusta, su mente no se cierra, se abre. Le hace preguntas al mundo, busca nuevas piezas, se mueve hacia el conocimiento como quien busca un arma mítica capaz de atravesar cualquier sombra. En el mito, la curiosidad de Géminis es vista como una lámpara que nunca se apaga, incluso en los túneles más oscuros. Gracias a ella, el miedo pierde el elemento más nocivo que posee, la ignorancia. Otro matiz profundo aparece en su relación con el tiempo. Géminis siente los temores de manera inmediata y veloz, pero también tiene la capacidad de comprender que las emociones no son permanentes. Esta conciencia del carácter transitorio de todo lo que sucede en su interior lo ayuda a no quedarse atrapado en un estado emocional. Sabe que los vientos cambian, que los pensamientos se renuevan, que los ciclos se mueven. En esa comprensión se encuentra un tipo de fortaleza que no necesita imponerse, simplemente fluye con el movimiento natural del cosmos. Finalmente, en el plano más elevado del relato épico, surge el aspecto más trascendente, el descubrimiento de su propio poder como creador de significado. Géminis comprende, en los momentos más luminosos, que el miedo solo es una energía en busca de dirección. Y es en ese instante donde se convierte en alquimista consciente. Reorienta el temor hacia el aprendizaje, hacia la exploración, hacia la expresión, hacia la expansión. Lo transforma en una corriente que impulsa la evolución de su espíritu. Esta capacidad de otorgar nuevo sentido es su mayor acto heroico, porque demuestra que incluso las fuerzas más intimidantes pueden convertirse en aliadas cuando se las mira con valentía, inteligencia y apertura. Así sigue avanzando en su viaje infinito, ligero como el viento pero firme en su propósito, dejando un legado de movimiento, consciencia y transformación. En cada paso, el miedo se convierte en maestro, en brújula, en impulso. Y el espíritu geminiano, siempre despierto, continúa su danza luminosa entre los mundos, encontrando en cada sombra una oportunidad para expandir su esencia. En los pasajes más recónditos donde el zodiaco guarda sus misterios más antiguos, la energía de Géminis despliega todavía más senderos en su relación con el miedo, caminos que rara vez son narrados y que pertenecen a los estratos más sutiles de su naturaleza. Allí, en ese territorio que vibra como un eco en el viento, aparece un aspecto profundo, la capacidad de reconocer en el miedo un mensajero que anuncia una expansión mental inminente. No siempre se habla de este don, pero en la esencia geminiana el miedo suele aparecer justo antes de un salto intelectual, casi como un guardián que se asegura de que el signo está preparado para comprender más de lo que jamás había imaginado. En esta danza entre inquietud y descubrimiento, surge un poder épico, el entendimiento de que la incomodidad precede a la revelación. En los fragmentos menos conocidos de las leyendas celestes se describe cómo Géminis mantiene un vínculo especial con los espacios liminales, esos umbrales donde lo viejo aún no se ha ido y lo nuevo todavía no ha tomado forma. En esos espacios, el miedo tiende a intensificarse, pues la incertidumbre es profunda. Sin embargo, para el espíritu geminiano este tipo de territorio es fértil, ya que su naturaleza dual se siente cómoda viviendo en el borde entre dos mundos. En lugar de temer el vacío del umbral, aprende a escucharlo, a percibir sus vibraciones, a interpretar sus señales. Esa familiaridad con los estados intermedios convierte a Géminis en un caminante excepcional de los procesos de transición, capaz de moverse con gracia allí donde otros solo perciben confusión. Otro aspecto oculto yace en su capacidad para crear libertad incluso dentro del miedo. Mientras que para muchos la sensación de temor encierra o restringe, Géminis posee un instinto casi sobrenatural para encontrar pasajes invisibles dentro de cualquier situación mental que lo oprima. Este instinto proviene de su conexión con el elemento aire, que jamás se somete a un solo contenedor. Cuando el miedo intenta limitar su espíritu, su naturaleza aérea comienza a expandirse sutilmente por los huecos, por los resquicios, por las grietas internas, hasta que descubre un camino que otros no ven. Y cuando lo encuentra, todo se ilumina.
Este es uno de sus actos más heroicos, demostrar que siempre existe una ruta hacia la ligereza, incluso cuando la sombra parece dominarlo todo. En los relatos más simbólicos del cielo se habla también del modo en que Géminis usa la imaginación para desafiar las formas del miedo. No se trata solo de visualizar posibilidades positivas, sino de emplear la imaginación como un instrumento de transformación profunda. Cuando un temor adopta una figura oscura, la mente geminiana es capaz de modificar ese símbolo, de alterarlo, de darle movimiento, de convertirlo en metáfora. Esta capacidad de remodelar el símbolo es un arte alquímico, porque al cambiar la imagen que sostiene el miedo, cambia el efecto emocional que produce. Así, una sombra rígida puede transformarse en un mensajero, un obstáculo en un portal, un límite en una oportunidad. En este proceso, la imaginación se vuelve un poder épico capaz de derrotar aquello que parecía intangible. En otra capa del espíritu geminiano se esconde un talento olvidado, la habilidad de reconectar con su entusiasmo incluso en medio de la angustia. Este entusiasmo no es superficial, es un fuego interior que se enciende cuando algo despierta su interés genuino. Muchas veces, cuando el miedo intenta tomar el control, surge este fuego como una chispa rebelde que recuerda que algo nuevo está por descubrirse. Es un entusiasmo que nace del deseo de comprenderse, de descubrir, de expandirse. Al avivarse, dispersa el peso emocional que lo aflige, devolviéndole el movimiento natural que le pertenece. Es una fuerza que lo impulsa hacia adelante aun cuando la incertidumbre intenta arrastrarlo hacia atrás. También se menciona en los manuscritos celestiales que Géminis tiene una afinidad natural con los ciclos de luz y sombra, no solo fuera sino dentro de sí. En su interior reconoce que todo miedo tiene un principio, un punto máximo y una disolución, igual que el día atraviesa amanecer, mediodía y noche. Esta comprensión cíclica le permite transitar el miedo sin desesperación, sabiendo que incluso las emociones más intensas están destinadas a transformarse. Esta percepción del tiempo emocional es un don poco visto, porque convierte la paciencia en una aliada. Aunque parezca un signo inquieto, su conexión con los ritmos sutiles del alma le otorga una serenidad interna que emerge cuando más la necesita. Otro aspecto que rara vez se explora es su habilidad para activar una inteligencia emocional intuitiva cuando el miedo supera la lógica. Aunque Géminis es un signo de pensamiento, en los momentos más oscuros accede a un saber instintivo que proviene del intercambio que mantiene constantemente con el mundo. Este saber se manifiesta como una sensación súbita, como una claridad espontánea que no proviene del análisis sino de una conexión inmediata con la realidad. En esos instantes, su mente y su intuición trabajan juntas como dos guardianes gemelos, permitiéndole ver más allá del velo del temor. En los relatos profundos del espíritu geminiano también se describe su capacidad de encontrar fortaleza en el movimiento compartido. A veces el miedo se disipa cuando escucha la experiencia de otros, no porque dependa de ellos, sino porque su naturaleza comprende que la verdad suele revelarse en múltiples voces. En ese intercambio, el miedo se relativiza, se contextualiza, se humaniza. Este proceso no es simple conversación, es un acto de comunión estelar donde el signo se reconecta con la red invisible que une todas las conciencias. En esa red encuentra la certeza de que no camina solo, y esa certeza es un bálsamo que suaviza cualquier inquietud. Por último, entre los planos más elevados del relato astrológico, se revela un aspecto supremo, el entendimiento de que el miedo no es un obstáculo sino una señal de expansión del espíritu. En el corazón de Géminis, cada temor marca el borde de un territorio inexplorado. El signo sabe, en lo más profundo de su ser, que lo desconocido no debe evitarse, sino abrazarse como el preludio de un despertar. Así, el miedo se convierte en brújula, en frontera luminosa, en promesa de evolución. Y el espíritu geminiano, viajero eterno entre pensamientos y mundos, avanza con el viento a su favor, descubriendo que cada sombra es un anuncio de un nuevo horizonte que aún no ha sido iluminado. En los pliegues más antiguos del lenguaje celeste aparecen matices de la energía geminiana que rara vez son mencionados y que, sin embargo, tejen parte esencial del modo en que este signo transforma el miedo en impulso. Hay un punto secreto donde el aire de Géminis aprende a reconocer que cada pensamiento inquietante es también una corriente que lo empuja hacia una expansión mayor. Allí el miedo deja de ser un muro y se convierte en una ráfaga que anuncia un territorio mental aún no conquistado. En esa zona, el signo descubre que la duda no es un enemigo, sino el preludio de una ampliación de conciencia que solo se revela a quienes se atreven a escuchar los susurros del viento interior. Las memorias míticas del zodiaco cuentan que Géminis posee un pacto ancestral con los espacios invisibles donde convergen ideas, intuiciones y señales.
En esos lugares donde las fronteras se disuelven, el miedo adopta formas cambiantes y, lejos de desorientarlo, despierta en él una alerta luminosa que lo empuja a moverse con mayor destreza. La dualidad que lo caracteriza no es solo un símbolo, sino un instrumento con el que aprende a transitar dos visiones simultáneamente, la del temor que lo estrecha y la de la posibilidad que emerge detrás de él. Esa capacidad de percibir dos realidades a la vez convierte a Géminis en un viajero capaz de descifrar grietas entre mundos y encontrar el resplandor allí donde otros solo perciben confusión. En los relatos menos difundidos del firmamento se habla de un don profundo que acompaña a Géminis, la maestría del pensamiento móvil. Cuando el miedo intenta solidificarse, cuando busca tomar forma fija dentro de la mente, el signo responde con movimiento interno, con un dinamismo que deshace los nudos antes de que se vuelvan cadenas. Esta agilidad mental no es simple rapidez, es una fuerza casi mítica que permite transformar una emoción oscura en una corriente de impulso. Cada idea que parecía pesada se vuelve ligera, cada sombra se separa en fragmentos que dejan pasar la luz. Esa capacidad de descomponer el temor como si se tratara de un enigma se convierte en una hazaña heroica que restaura la libertad interior. Asimismo, en las capas más profundas de su espíritu existe una relación poderosa con el silencio que pocos conocen. Aunque Géminis suele asociarse al movimiento y la comunicación constante, posee un silencio interno que actúa como un santuario. Es en ese refugio donde el miedo pierde su voz y donde el signo puede oír la vibración pura de su propósito. Ese silencio no es vacío, sino un espacio sagrado donde la mente descansa, la ansiedad se aquieta y surge una claridad que no proviene del pensamiento, sino de un reconocimiento íntimo de su propia esencia. Allí se revela la verdad de que cada desafío es una oportunidad de elevar su perspectiva. También hay una dimensión épica en su capacidad de conectar aprendizajes dispersos. Géminis puede tomar fragmentos de experiencias pasadas, símbolos que flotan en su memoria, visiones que parecían inconexas, y unirlas para formar un mapa que lo guía más allá del miedo. Esta habilidad para ensamblar conocimientos como si fueran constelaciones convierte sus vivencias en estrellas que iluminan su camino. Lo que otros ven como contradicciones o dudas dispersas, para Géminis son piezas de un rompecabezas cósmico que lo impulsa a comprenderse mejor y avanzar con mayor fuerza. Al unir estos elementos, el miedo queda integrado, no como un obstáculo, sino como uno de los puntos que dan forma al dibujo final. Además, en su vínculo con el elemento aire existe una épica oculta, la capacidad de elevarse por encima de las emociones que lo perturban. El aire no lucha contra las tormentas, las atraviesa. Cuando el miedo amenaza con oscurecer su visión, Géminis recuerda que su energía está hecha para ascender, para tomar distancia y encontrar perspectiva. Desde esa altura simbólica, lo que parecía inmenso se vuelve manejable, lo que asustaba se vuelve comprensible, y lo que paralizaba se transforma en impulso. Esta elevación no es evasión, sino una visión superior que lo ayuda a reconocer dónde se encuentra el camino más claro. En los cuentos estelares también se describe su manera heroica de convertir la palabra en fuerza. Cuando el miedo lo invade, la capacidad de nombrarlo, de describirlo, de convertir la emoción en lenguaje, actúa como un acto de poder. Al poner palabras a lo intangible, lo vuelve visible, y al volverlo visible, lo domina. En ese momento el temor pierde su carácter amorfo y se reduce a algo que puede ser comprendido, transformado, trascendido. Esta alquimia de la palabra es un tesoro antiguo que la energía geminiana utiliza como un arma luminosa en sus batallas internas. Por último, en los planos más elevados del zodiaco se reconoce la grandeza del proceso geminiano, el viaje eterno hacia la expansión de la mente y la libertad del espíritu. El miedo aparece como una sombra que acompaña ese viaje, pero nunca como algo destinado a detenerlo. En realidad actúa como un anuncio de crecimiento, como un llamado del destino que le pide al signo prepararse para una nueva etapa de descubrimiento. Cada vez que Géminis enfrenta un temor y sigue avanzando, el universo responde abriendo un portal más amplio, una visión más profunda, una inspiración más elevada. Y así, paso a paso, palabra a palabra, pensamiento a pensamiento, el signo asciende a través de los cielos internos, descubriendo que su verdadero poder no está en evitar el miedo, sino en transformarlo en viento que impulsa su propio vuelo. En los confines más sutiles del firmamento, donde los vientos cósmicos arrastran ecos de sabidurías perdidas, existe un aspecto del espíritu geminiano que rara vez se menciona y que, sin embargo, sostiene gran parte de su maestría frente al miedo, la relación secreta con la transición. Géminis no es un signo que permanezca estático entre un estado y otro, es un viajero entre puertas, un guardián del umbral. Allí donde otros signos perciben cambio como amenaza, Géminis percibe metamorfosis.
Y en esa visión se esconde un coraje silencioso que le permite avanzar incluso cuando el mundo interno se estremece. El miedo se convierte en el anuncio de un pasaje, en la señal de que un portal se abre hacia una versión más amplia de sí mismo, y la esencia del signo responde con flexibilidad y lucidez ante ese llamado. En los relatos más antiguos que describen la naturaleza del aire se habla de la alianza entre Géminis y el tiempo, no como una línea, sino como un flujo. En esa percepción fluida, el miedo no es un destino final, sino una corriente momentánea que recorre su mente para indicar que algo necesita ser comprendido o transformado. La fuerza geminiana consiste en no aferrarse a la emoción, sino en permitirle moverse, respirar, expandirse hasta que revele su mensaje. En lugar de luchar contra el miedo, permite que éste se exprese y se diluya, como una nube atravesada por un rayo de comprensión. Esa capacidad de dar espacio a lo que otros rechazan es una de sus mayores proezas internas. Hay también un aspecto profundo que nace de su vínculo con la juventud eterna. Géminis no envejece espiritualmente, se renueva. Cada desafío, cada inquietud, cada temor se convierte en una oportunidad para recuperar la frescura de la mirada, para reencender la chispa del descubrimiento, para recordar que siempre existe una nueva posibilidad aguardando detrás de lo desconocido. El miedo, en este sentido, no representa decadencia ni derrota, sino el recordatorio de que el espíritu está vivo, en movimiento, listo para explorar territorios inexplorados de su propia conciencia. Esa capacidad de renacer psicológicamente es una forma de heroísmo suave pero indestructible. En una dimensión más profunda, el signo establece una relación íntima con la paradoja. Mientras otros buscan certezas sólidas, Géminis abraza la complejidad. Esta habilidad para sostener dos ideas opuestas sin quebrarse le permite enfrentar el miedo con una serenidad especial. Puede sentir temor y, al mismo tiempo, imaginar soluciones, puede percibir peligro y, simultáneamente, vislumbrar oportunidades. Esa convivencia interior de polos contrastantes actúa como un amortiguador emocional que transforma los momentos de incertidumbre en escenarios de creación. La paradoja se convierte en su espada luminosa, una herramienta que corta las ilusiones del miedo y abre paso a la comprensión genuina. Existe además una fuerza oculta en su relación con la percepción sensorial. Aunque se lo asocie con el pensamiento, Géminis es un signo que capta señales del ambiente con una intuición veloz. Cuando el miedo aparece, esta percepción aumentada le permite descubrir detalles que otros pasarían por alto, pequeñas luces en los bordes de la sombra que señalan rutas alternativas. El miedo nunca logra encerrarlo por completo porque su mente encuentra grietas, oportunidades mínimas, destellos que guían su avance. Esta sensibilidad casi oracular lo convierte en un navegante mental capaz de orientar su espíritu incluso en las noches más densas. Los antiguos sabios del zodiaco también hablaban del poder regenerador de la risa geminiana. No se trata de un mero gesto de humor, sino de una magia interna que desactiva las estructuras rígidas del miedo. La risa surge como un relámpago que rompe la tensión, que libera el aire, que recuerda al espíritu que no está atrapado. Esta capacidad de encontrar ligereza incluso en medio de la inquietud es un acto épico disfrazado de espontaneidad. Es el momento en que Géminis recuerda que su verdadera fortaleza no radica en oponer resistencia, sino en mantenerse flexible, astuto, vibrante. En las esferas simbólicas superiores existe otro aspecto poco mencionado, su habilidad para invocar la perspectiva de los demás como un escudo contra la oscuridad interna. Géminis puede adoptar mentalmente distintos puntos de vista, incorporar voces, historias, filosofías, y así construir un coro que debilita la tiranía del miedo. Cuando el pensamiento propio se nubla, el signo recurre a la sabiduría colectiva, a ideas que ha recogido en sus viajes, a conceptos que resuenan con su propósito. Esta multiplicidad de miradas internas ensancha su mundo emocional y lo ayuda a escapar de cualquier sensación de encierro. Hay un último aspecto, profundo y luminoso, que envuelve al signo cuando enfrenta la sombra, la confianza en el movimiento. El universo mismo se expande, y Géminis, como hijo del aire, comprende que nada permanece detenido. El miedo intenta inmovilizar, pero el espíritu geminiano sabe que la vida avanza, que ninguna emoción es eterna, que incluso la noche más larga contiene un amanecer inevitable. Esta certeza cósmica lo empuja a dar un paso más, a cruzar un umbral más, a abrir una puerta más, hasta que la sombra pierde su poder simplemente porque él nunca dejó de moverse. Así, en la gran epopeya celeste, Géminis se revela como un alquimista del miedo, un caminante entre mundos que transforma cada inquietud en viento, cada duda en sabiduría y cada sombra en un nuevo horizonte que lo invita a elevarse una vez más.
En los registros más antiguos del cielo, escritos no en piedra ni en pergamino, sino en vibraciones que se desplazan a través del tiempo, se encuentra una cualidad poco mencionada del espíritu geminiano, la maestría del desdoblamiento emocional. No se trata solo de la famosa dualidad mental, sino de la capacidad de separar el miedo en capas, como si cada una revelara un nivel distinto de significado. Allí donde otros experimentan el temor como un bloque impenetrable, Géminis lo observa como una estructura compuesta de matices. Cada matiz es una pista, una señal, un símbolo que lo invita a profundizar en la naturaleza de lo que lo inquieta. Esta habilidad actúa como un acto heroico silencioso que le permite evitar la confusión total, y en su lugar, convertir lo amenazante en un territorio que puede analizar, comprender y transformar. En el tejido mítico del zodiaco existe también un vínculo entre Géminis y la memoria simbólica. Mientras otros signos evocan recuerdos desde la emoción o el cuerpo, Géminis lo hace desde el significado. El miedo activa en su interior imágenes, pensamientos y sensaciones que guardan relación con historias pasadas, no como heridas abiertas, sino como claves criptográficas que revelan patrones. La mente geminiana reconoce estos patrones y los traduce en aprendizaje. El miedo, entonces, funciona como una puerta que conecta pasado, presente y futuro, permitiéndole percibir la continuidad de su propia evolución. En esta conexión con la memoria universal, su espíritu se fortalece al comprender que no está enfrentando un obstáculo aislado, sino parte de un ciclo de crecimiento que ya ha atravesado antes y que volverá a superar. Existe además un aspecto profundo relacionado con la energía solar que atraviesa a Géminis en su viaje anual por el firmamento. Ese paso por la zona donde la luz se expande anuncia la misión del signo, revelar lo oculto. El miedo, al presentarse como una sombra interna, se convierte en un desafío directo a esa misión. Y es precisamente en ese enfrentamiento donde la grandeza épica del signo se manifiesta con mayor intensidad. Su esencia solar le recuerda que la luz no lucha contra la sombra, simplemente la atraviesa. Así, cuando Géminis enfrenta un temor profundo, utiliza la claridad de su conciencia para deshacer los velos que lo oscurecen. La sombra no es expulsada, sino integrada. Al integrarla, se vuelve su aliada. En las esferas donde el tiempo no tiene forma, también se reconoce un talento poco explorado del signo, la maestría del ritmo interno. Géminis posee una danza mental que se ajusta a las circunstancias. Cuando el miedo se vuelve agudo, acelera su pensamiento para desarmarlo; cuando el miedo se vuelve denso, reduce su velocidad para comprenderlo sin perderse en él. Esta capacidad de variar el ritmo convierte su mente en un instrumento afinado que puede responder a cualquier intensidad emocional. De esta manera, el miedo nunca logra dominarlo por completo, pues siempre hay un cambio de velocidad, una alteración en el flujo del pensamiento que restablece el equilibrio. En los rincones más elevados del simbolismo zodiacal existe un don que rara vez se menciona, la capacidad de reconciliar lo que parece fragmentado. Géminis entiende que el miedo contiene dentro de sí una parte de la verdad y otra de la ilusión. Su tarea épica consiste en separarlas, en distinguir lo que pertenece al instinto de lo que pertenece a la fantasía, lo que es un llamado auténtico a la precaución y lo que es solo un eco amplificado por la imaginación. Esta distinción precisa es un acto de sabiduría que libera al signo del peso innecesario y lo impulsa hacia una acción más consciente y acertada. Otro aspecto que permanece en silencio en las narraciones celestes es la relación de Géminis con el símbolo del horizonte. Su espíritu vive entre lo que está cerca y lo que está distante, entre lo familiar y lo desconocido. Cuando el miedo intenta encerrarlo en lo conocido, el horizonte lo llama. Esa línea donde el cielo toca la tierra actúa como un recordatorio de que siempre existe algo más allá, algo que espera ser descubierto. Esta visión de apertura infinita hace que Géminis no se rinda ante la opresión emocional. En su interior, una fuerza expansiva lo impulsa a avanzar incluso cuando la sombra intenta estrechar su campo de visión. En las capas más profundas del aire, donde la energía se mueve sin forma, se encuentra su don más sutil, la capacidad de conversar con su propio destino. No se trata de un diálogo literal, sino de una intuición que le permite percibir hacia dónde se dirige, incluso cuando el miedo intenta desviarlo. Esa conversación silenciosa con su propósito actúa como un faro. En los momentos de incertidumbre, ese faro interno ilumina la dirección que debe tomar. Ninguna sombra puede apagarlo porque no proviene de la lógica ni del pensamiento consciente, sino de un conocimiento ancestral que acompaña al signo desde el inicio de su viaje cósmico. En última instancia, en la epopeya eterna del zodiaco, Géminis se presenta como un viajero luminoso cuya grandeza no radica en la ausencia de miedo,
sino en su extraordinaria capacidad para convertirlo en movimiento, percepción, sabiduría y expansión. Su camino es un recordatorio de que el espíritu humano, como el aire que lo simboliza, encuentra su fuerza no en resistir, sino en fluir, no en endurecerse, sino en elevarse. Y así, en cada desafío, el signo renueva su pacto con el universo: avanzar siempre, transformar siempre, aprender siempre, convertir el miedo en viento que impulsa sus alas hacia horizontes cada vez más amplios y luminosos.